Antes de iniciar con el capítulo número 2 del libro Poder sin Límites de Tony Robbins, quiero recordarles que es un libro escrito en 1986. Y a pesar de esto, los ejemplos y virtudes que nos enseña en este capítulo están totalmente actualizados. Inclusive, casualmente, un caso que va a citar acerca de un comediante internacional nos recuerda un caso muy sonado de los últimos años. Si a ustedes, al igual que a mí, nos recordó el mismo caso, déjenlo en los comentarios. No olvides seguirnos para los próximos capítulos de este libro. Comenzamos. Capítulo 2. La diferencia que se resume toda la diferencia. Pasa algo curioso con la vida. Cuando uno se niega a aceptar nada menos que no sea lo mejor, muy a menudo lo consigue. Conducía por la carretera a 120 por hora cuando ocurrió. Se distrajo con algo que estaba al margen del camino y cuando volvió a mirar en la dirección de la marcha, apenas le quedaba un segundo para reaccionar. Era casi demasiado tarde. El camión que iba adelante frenó de pronto. Para salvar la vida, tumbó la motocicleta iniciando un patinazo angustioso que le pareció eterno. Se vio a sí mismo en cámara lenta, pasando por debajo del camión. Pero sucedió lo peor. El depósito de gasolina perdió el tapón y el combustible se derramó encendiéndose. Cuando volvió en sí, se halló en una cama de un hospital, traspasado del dolor, incapaz de moverse y sin atreverse casi a respirar. Las 3/4 partes del cuerpo estaban cubiertas de horribles quemaduras de tercer grado, pero él se negó a rendirse. Luchó por salvar la vida y luego por reanudar su carrera profesional, pero solo para recibir otro golpe abrumador. Un accidente de avión le dejó paralizado de la cintura para abajo para toda la vida. En la existencia de todo individuo, hombre o mujer, hay un momento de reto a ultranza, un momento en el que se ponen a prueba todos los recursos de los que disponemos, en que la vida parece absolutamente injusta. Un momento en el que nuestra fe, nuestros valores, nuestra paciencia, nuestra comprensión, nuestra perseverancia se ven forzados hasta el límite, y aún así más allá. Para algunos, una prueba así es la oportunidad de convertirse en individuos mejores. Otros dejan que la experiencia les destruya. ¿Se han preguntado alguna vez a qué se deben las diferentes maneras en que los hombres responden a los desafíos de la existencia? Yo sí, y muy a menudo. Desde siempre me ha parecido fascinante los motivos de la conducta humana, tal y como es. Y desde que tengo uso de razón, me obsesiona descubrir por qué cientos de hombres y mujeres sobresalen entre quienes les rodean. ¿De dónde salen los líderes y los triunfadores? ¿A qué se debe que muchos vivan felices a pesar de las peores adversidades, mientras que otros, en apariencia, lo tienen todo llenos de desesperación, rabia y depresiones? Permita que le cuente otra historia y observemos las diferencias entre los dos protagonistas. Se trata de un hombre que parece favorecido por la suerte. Es un profesional de espectáculos, fabulosamente rico y tiene muchos seguidores. A los 22 años de edad, fue miembro más joven de la famosa compañía de comedias Second City de Chicago. Casi enseguida se convirtió en estrella de la compañía. No tardó en tener un gran éxito en los escenarios de Nueva York. Durante la década de los 70, se convirtió en uno de los grandes triunfadores de la televisión y luego en uno de los actores cinematográficos más cotizados. Se pasó al campo de la música y triunfó de inmediato. Tiene docenas de amigos que le admiran, una esposa amante y magníficas casas en Nueva York y en la isla de Martha's Vineyard, lugar de descanso de los famosos. A primera vista posee todo lo que una persona podría ambicionar. ¿Cuál de los dos preferiría ser? Difícilmente, nadie se pondría en el lugar del primero. Pero deje que le cuente una cosa de estos dos hombres. El primero es una de las personas con más vitalidad, fuerza y éxito que conozco. Se llama W. Mitchell y vive actualmente en Colorado. Desde su terrible accidente de moto, ha conocido más triunfos y alegrías que muchos en toda su vida. Cultiva las relaciones personales magníficas con algunos de los personajes más influyentes de todo Estados Unidos. Ha ganado millones en los negocios. Incluso presentó su candidatura a un escaño del Congreso, pese a tener el rostro grotescamente desfigurado. La consigna de su campaña: Vóteme para el Congreso y no seré solo un guapo más.
Hoy día mantiene una relación fabulosa con una mujer muy especial y se encuentra en plena campaña a cargo de la vicegobernador de Colorado. La otra persona es alguien que le resultará familiar y que probablemente le ha proporcionado a usted bastantes horas de esparcimiento y alegría. Se llama John Belushi. Era uno de los cómicos más celebrados de nuestra época y uno de los más grandes triunfadores de la industria del espectáculo durante la década pasada. Belushi supo enriquecer la vida de muchos, pero no la suya propia. Cuando falleció, a la edad de 33 años, como consecuencia de lo que el forense llamó una intoxicación aguda de cocaína y heroína, pocos de los que le conocían bien se sorprendieron. El hombre que lo tenía todo se había convertido en un toxicómano que aparentaba muchos más daños de los que tenía. Exteriormente, no le faltaba nada de nada. Interiormente, estaba vacío desde hace muchos años. Los ejemplos así abundan. ¿Conoce el caso de Pete Strudwick? Nacido sin pies ni manos, se ha convertido en un especialista de la maratón que ha corrido ya más de 40,000 kilómetros. Recordemos la asombrosa historia de Helen Keller. O recordemos a Candy Leiter, la fundadora de Madres contra el Alcohol al Volante. Después de vivir una tragedia horrible, ya que una hija suya murió atropellada por un conductor borracho, creó una organización que habrá salvado a cientos, quizás miles de vidas. En el otro extremo de la escala, recordemos a seres como Marilyn Monroe o Ernest Hemingway, que tuvieron éxitos fabulosos y acabaron destruyéndose a sí mismos. Por lo tanto, yo le pregunto a usted, ¿en qué consiste la diferencia entre quienes tienen lo que hay que tener y quienes no? Entre quienes hacen lo que hay que hacer y quienes no. ¿Por qué unos superan adversidades tremendas, inconcebibles, y convierten sus vidas en un triunfo, mientras otros, pese a contar con todas las ventajas, la convierten en un desastre? Estas preguntas siempre han sido mi obsesión. A medida que iba madurando, pude observar a los individuos que poseían grandes riquezas de toda especie, magníficos empleos, relaciones estupendas y una buena presencia. Necesitaba saber por qué para ellos la vida era tan distinta de la mía y de la de mis amigos. Pues bien, toda la diferencia se reduce a la manera en que nos comunicamos con nosotros mismos y a las acciones en que emprendemos. ¿Qué hacemos cuando, tras de poner todas nuestras fuerzas en el intento, las cosas nos siguen saliendo mal? Quienes triunfan no tienen menos problemas que los que fracasan. Las únicas personas que no tienen problemas son las que están en el cementerio. Lo que distingue el fracaso del éxito no son las cosas que nos pasan, la diferencia estriba en cómo lo percibimos, lo que pasa y lo que hacemos en consecuencia. Cuando su organismo le comunicó a W. Mitchell la información que estaba cubierto de quemaduras de tercer grado en un 75%, pudo elegir entre varias maneras de interpretar esta información. Por el significado del incidente, pudo ver en el mismo motivo para morirse, para caer en la desesperación, o para cualquier cosa que eligieran comunicar. Eligió comunicarse a sí mismo, inconscientemente, que aquella experiencia le había ocurrido porque estaba llamado a hacer algo, y que ese algo, algún día, le supondría ventajas aún mayores respecto a su afán de hacer algo importante en el mundo. Como resultado de tal comunicación consigo mismo, formó conjuntos de creencias y de valores que siguieron orientando su vida desde una perspectiva ventajosa, y no como una tragedia, incluso después de verse parapléjico. En cuanto a Pete Strudwick, el que no tenía ni pies ni manos, ¿cómo logró culminar con éxito la Pikes Peak, la maratón más difícil del mundo? Muy sencillo, dominaba la comunicación consigo mismo. Cuando sus sentidos corporales le enviaban las señales de que en el pasado solía interpretarse como dolor, limitación o agotamiento, él se limitaba a cambiar la etiqueta de su significado y a seguir comunicándose con su sistema nervioso de tal modo que le permitiera continuar en la carrera. No cambian las cosas, cambiamos nosotros. Lo que despertó mi curiosidad fue saber, concretamente, cómo habían obtenido resultados estas personas. Habían comprendido desde hace tiempo que el éxito deja unas claves, que quienes producen resultados sobresalientes hacen cosas determinadas que son las que crean dichos resultados. Comprendí que no bastaba con saber que un W. Mitchell o un Peter Strudwick se comunicaban consigo mismos de una manera especial.
había que averiguar concretamente cómo lo hacía. Me convencí de que si repetía exactamente las acciones de otros, no dejaría de reproducir sus resultados de la misma calidad que ellos. De que si sembraba, no dejaría de cosechar. En otras palabras, si alguien se mostrase comprensivo, incluso en las circunstancias más adversas, yo averiguaría su estrategia, su manera de considerar las cosas, el uso de su propio cuerpo en tales situaciones. Así llegaría a ser más comprensivo. Si un hombre y una mujer llevaban 25 años felizmente casados y enamorados todavía el uno del otro, yo me enteraría de qué acciones habían emprendido y qué creencias las sustentaban, al objeto de adoptar las mismas acciones y creencias y alcanzar los mismos resultados para mis propias relaciones. Como uno de los resultados producidos por mí había sido un notable exceso de peso, empecé a comprender que no solo necesitaba modelar mi conducta sobre los delgados. Averigüé qué comían, cómo lo comían, qué opinaban, cuáles eran sus creencias y conseguiría lo mismo que ellos. Así fue como perdí mis 15 kilos sobrantes. Lo mismo hice en el aspecto económico y en mis relaciones personales. De esta manera empezó mi búsqueda de modelos de excelencia personal. Y en mi propia investigación de la excelencia exploré todos los caminos que lograba descubrir. Fue entonces cuando supe que existía la ciencia llamada programación neurolingüística, que abreviaremos como PNL. Fijándonos en este nombre, veremos que tiene de neuro, que hace alusión a cerebro, y lingüística, que se refiere a la lengua. Programar es poner a punto un plan o un procedimiento. La PNL es el estudio de cómo el lenguaje, tanto verbal como no verbal, afecta a nuestro sistema nervioso. Pues nuestra capacidad para hacer cualquier cosa en la vida está basada en nuestra aptitud para dirigir nuestro propio sistema nervioso. Y los que consiguen cosas sobresalientes lo hacen mediante determinadas comunicaciones con el sistema nervioso y a través de él. La PNL estudia cómo los individuos se comunican consigo mismos, de tal manera que originan estados de óptima disponibilidad de sus recursos, y por lo tanto, crean el mayor número posible de opciones de comportamiento. El nombre de programación neurolingüística, si bien describe con exactitud de qué trata la nueva ciencia, puede haber sido el motivo de que usted no conociese antes de su existencia, puesto que en el pasado su enseñanza estuvo limitada a los terapeutas y a un pequeño número de afortunados hombres de negocios. Desde mi primer contacto con ella, comprendí enseguida que estaba ante algo totalmente distinto de cualquier cosa experimentada con anterioridad. Fui testigo de cómo un practicante de PNL se hacía cargo de una mujer que desde hacía más de 3 meses estaba siendo tratada sin éxito por reacciones fóbicas, y en menos de 3/4 de hora desapareció esa fobia. Quedé atónito, necesitaba enterarme bien de aquello. Dicho sea de paso, muchas veces el mismo resultado puede conseguirse en 5 o 10 minutos. La PNL nos proporciona un marco de referencia sistemático para dirigir nuestro propio cerebro. Nos enseña cómo dirigir no solo nuestros propios estados de comportamiento, sino incluso los estados de comportamiento de los demás. En una palabra, es una ciencia de cómo dirigir nuestro cerebro de manera óptima para lograr los resultados que uno desea. La PNL suministra exactamente lo que yo andaba buscando. Da la clave del misterio de cómo ciertas personas producen constantemente lo que yo llamo resultados óptimos. Si una persona se levanta por la mañana con prontitud y llena de energía, eso es un resultado que se consigue y por lo tanto interpone la pregunta: ¿cómo se consigue? Puesto que todos los resultados son consecuencias de una acción, se consigue con otra pregunta: ¿qué acciones mentales o físicas concretas suscitan el proceso neurofisiológico de despertar fácil y bien dispuesto? Uno de los postulados de la PNL es que todos los sistemas neurobiológicos se parecen. De manera de que si alguien en el mundo puede hacer una cosa, usted también puede. Siempre que rija o gobierne su sistema nervioso exactamente del mismo modo. Este proceso consistente en descubrir exacta y específicamente lo que hacen las personas para obtener un cierto resultado es lo que le llamamos modelado. Repitamos una vez más el postulado, que es que si otros pueden, usted también puede. La cuestión no estriba en que si será usted capaz de obtener los mismos resultados que obtiene otra persona o no. Solo es cuestión de estrategia, es decir, cómo lo consigue esa persona.
Si alguien a quien conoce se comunica perfectamente con su hijo, usted también puede conseguirlo. Si existe alguien para quien sea fácil levantarse de la cama por las mañanas, usted también puede. Basta con modelar cómo estos otros individuos gobiernan sus sistemas nerviosos. Obviamente algunas tareas son más complicadas que otras y pueden requerir de algún tiempo para modelarlas y duplicarlas. No obstante, si uno tiene el deseo y la fe suficiente para perseverar durante el proceso de ajuste y cambio, cabe la posibilidad de modelar virtualmente cualquier cosa que esté al alcance de cualquier humano. En muchos casos, una persona le habrá costado años de errores y nuevos ensayos descubrir cómo servirse de su mente y de su cuerpo para alcanzar el resultado concreto. En cambio, usted, si quiere, puede seguir sus pasos. No tiene más que modelar las acciones que costó años perfeccionar y conseguir algo similar en cuestión de instantes o de meses. En cualquier caso, mucho más pronto que la persona cuyos resultados deseamos duplicar. Los principales creadores de la PNL fueron John Grinder y Richard Bandler. El primero es uno de los lingüistas más destacados del mundo. Bandler es matemático, psicólogo gestáltico, la llamada psicología de la forma, y experto en informática. Estos dos hombres decidieron asociar su talento para una tarea extraordinaria: salir a modelar la conducta de los mejores en su actividad, cualquiera que ésta fuese. Buscaban a los individuos más eficaces en la creación de lo que más ansía la mayor parte de los humanos, el cambio. Entre los individuos más notables estudiaron hombres de negocios, terapeutas y otros, con fin de condensar las lecciones y los patrones de conducta que estas personas habían descubierto a través de años de errores. Bandler y Grinder son conocidos principalmente gracias a una serie de patrones eficaces para la intervención de comportamiento, codificados por ellos mediante el modelado del Dr. Milton Erickson, uno de los hipnoterapeutas más grandes que haya existido nunca, de Virginia Satir, extraordinaria terapeuta familiar, y de Gregory Bateson, antropólogo. Ambos descubrieron, por ejemplo, cómo Satir lograba establecer la resolución de relaciones donde otros terapeutas habían fracasado. Descubrieron qué patrones de acción producía para conseguir los resultados. Y luego enseñaron estos patrones a los alumnos, quienes pudieron aplicarlos y obtener los resultados de la misma calidad, aunque no poseyeran los años de experiencia que aquella famosa terapeuta. Puesto que sembraron las mismas semillas, cosecharon los mismos triunfos. En el desarrollo de los patrones fundamentales extraídos del modelado de estos tres maestros, Bandler y Grinder empezaron a crear patrones propios que también transmitieron en sus enseñanzas. El conjunto de los patrones es lo que se ha dado a llamar como programación neurolingüística. Esos dos genios hicieron mucho más que suministrarnos una serie de patrones potentes y eficaces para producir cambio. Nos proporcionaron, lo que es más importante, un criterio sistemático de cómo duplicar cualquier tipo de experiencia humana en periodos muy breves. Consiguieron éxitos hoy legendarios. Sin embargo, e incluso con los recursos disponibles, muchas de las personas que aprendieron los patrones para crear cambios emocionales y de la conducta carecían del poder personal necesario para aplicarlos de una manera eficaz y congruente. Vemos una vez más que no se trata con saber. La acción es lo que produce los resultados. A medida que iba leyendo tratados de PNL, me sorprendió no hallar nada escrito o muy poco sobre el procedimiento de modelado. Para mí, este es el camino de la excelencia. Significa que si veo a alguien en el mundo que consigue un resultado que yo deseo, yo también puedo producir lo mismo si estoy dispuesto a pagar el precio correspondiente en tiempo y esfuerzo. Si lo que uno quiere obtener es el éxito, debe encontrar la manera de modelar su conducta sobre los triunfadores conocidos. Es decir, averiguar lo que hicieron y, más concretamente, cómo utilizaron su cerebro y su cuerpo para alcanzar los resultados que uno desea duplicar. Si usted quiere ser mejor amigo, tener una personalidad más rica, ser un padre más comprensivo, un mejor atleta o un hombre de negocios más próspero, lo que hace falta son modelos de excelencia. A menudo, lo que mueve las palancas del mundo son los modeladores profesionales, es decir, personas que dominan el arte de aprender de cualquier cosa siguiendo la experiencia de otros, en vez de fiarlo a la propia. Estos son los que saben cómo ahorrar la mercadería que nunca sobra, el tiempo. En efecto, basta con leer la lista de los libros más vendidos según el New York Times
para observar que varios de los títulos más destacados de la misma no contienen sino modelos para ser más eficientes en alguna cosa. Encontramos, por ejemplo, el libro de Peter F. Drucker, El cambiante mundo del directivo, en el que se nos describen las acciones concretas de cómo debe emprender quien ambicione ser un forjador de empresas e innovador eficaz. En la obra queda perfectamente claro que la innovación es un proceso muy especial y voluntario. De manera parecida, ser un forjador de empresas no tiene nada de misterioso ni de mágico, ni es nada que uno lleve escrito en los genes. Es una disciplina que se puede aprender. El ejecutivo al minuto de Kenneth Blanchard y Spencer Johnson es uno de los modelos más eficaces para la comunicación humana y para la gestión sencilla y eficaz de las relaciones humanas de cualquier tipo. Fue obtenido mediante el modelado de varios de los ejecutivos más eficaces de Estados Unidos. En búsqueda de la excelencia de Thomas J. Peters y Robert H. Waterman. Es evidente una obra que propone un modelo para las empresas triunfantes. Ningún lugar está lejos de Richard Bach. Plantea otro punto de vista distinto, un nuevo modelo desde el cual considerar las relaciones. Esta lista podría prolongarse por mucho más. También la presente obra está llena de una serie de modelos sobre el cómo el lector debería dirigir su mente, su cuerpo y sus comunicaciones con los demás en orden a producir resultados sobresalientes para los interesados. Sin embargo, mi objetivo personal para con usted no es que solamente aprenda estos patrones de triunfo, sino que además los supere pensando a crear sus propios modelos. A un perro se le puede enseñar patrones de cómo mejorar su comportamiento, y lo mismo pasa con las personas. Pero lo que quiero para usted es que comprenda un proceso, un marco de referencia, una disciplina que le permitirá reproducir la excelencia donde quiera que se encuentre. Quiero enseñarle algunos de los patrones más eficaces de la PNL, pero también quiero que usted llegue a ser algo más que un mero practicón de la PNL. Deseo convertirle en un modelador, en alguien que se apodera de la excelencia y la convierte en algo propio, que persigue constantemente las técnicas del rendimiento óptimo, de manera de que no se vea confinado a una serie de sistemas o de patrones, sino capacitado para buscar permanentemente nuevos y eficaces medios para producir los resultados que usted ambiciona. Para modelar la excelencia es preciso convertirse en un detective, un investigador, en alguien que plantea preguntas interminables y que persigue todas las claves de aquello que produce la excelencia. Yo he enseñado a los mejores tiradores de pistola del ejército estadounidense a tirar mejor, tras descubrir los patrones exactos de la excelencia en materia de tiro con pistola. He aprendido la habilidad de un maestro de karate observando lo que estos piensan y hacen. He mejorado los rendimientos de numerosos atletas profesionales y olímpicos. Para ello tuve que encontrar la manera de modelar con exactitud lo que hacían estas personas en el momento de producir sus mejores resultados, y luego enseñarles cómo obtener ellos mismos un rendimiento a voluntad. Construir a partir de los éxitos de otros es uno de los aspectos fundamentales del aprendizaje en muchas de sus variedades. En el mundo de la técnica, cada avance tecnológico o nuevo diseño de ordenadores va precedido, naturalmente, de otros descubrimientos e innovaciones anteriores. En el mundo de los negocios, las personas que no aprenden del pasado o no utilizan esta información más actualizada de la que pueden disponer, están condenadas al fracaso. En cambio, el mundo de la conducta humana es uno de los pocos en donde todavía rigen teorías e informaciones pasadas de moda. Muchos de nosotros seguimos utilizando el modelo decimonónico acerca de cómo funciona el cerebro y de cuáles son los móviles de comportamiento. A una cosa que desconocemos le ponemos la etiqueta de depresión, y eso es lo que nos permite decir que estamos deprimidos. La verdad es que esas palabras pueden ser profecías que se realizan a sí mismas. En el libro se descubrirá una técnica madura y directamente aplicable para crear la calidad de vida que usted desee. Bandler y Grinder descubrieron que son 3 los ingredientes básicos que deben duplicarse al efecto de producir cualquier forma de excelencia humana. Son en realidad las 3 formas de acción mental y física que guardan una relación directísima con la calidad de los resultados que obtenemos. Podemos comunicarlas como una de las 3 puertas de acceso a un espectacular banquete. La primera puerta representa un sistema de creencias de una persona. Lo que una persona cree, lo que juzga factible o no, en gran medida determina lo que es capaz o no de hacer. Hay un antiguo dicho que reza: tanto si crees que puedes hacer una cosa
Como si no, tienes razón. Hasta cierto punto, esto es cierto, ya que cuando uno considera que no puede hacer algo, envía a su sistema nervioso mensajes coherentes que limitan o suprimen su capacidad para hacer precisamente ese algo. Por el contrario, si usted envía a su sistema nervioso mensajes constantes y coherentes que reflejen la convicción de que lo pueden hacer, estos transmiten a su cerebro la señal de que produzca el resultado deseado, y ello abre la posibilidad de hacerlo. Así que si uno logra modelar el sistema de creencias de una persona, habrá dado el primer paso para actuar como lo hace un modelo a seguir y producir resultados similares. En el capítulo 4 consideraremos más detenidamente los sistemas de creencias. La segunda puerta que debe abrirse es la de la sintaxis mental de una persona. La sintaxis mental es el modo en el que los individuos organizan sus pensamientos. Dicha sintaxis es como un código. Un número de teléfono consta de 7 dígitos, pero hay que marcarlos en el orden correcto para establecer el contacto con la persona con quien se desea hablar. Lo mismo se aplica cuando uno quiere establecer contacto con aquella parte de su cerebro y de su sistema nervioso que más eficientemente puede ayudarle a lograr la reacción que se propone conseguir. Un caso evidente es el de la comunicación interpersonal. Muchas veces las personas no se comunican bien entre sí porque utilizan distintos códigos, distintas sintaxis mentales. Descifre usted los códigos y habrá pasado a la segunda puerta hacia el modelado de las mejores cualidades de la gente. Consideramos la sintaxis mental en el capítulo 7. La tercera puerta es la fisiológica. Entre la mente y el cuerpo existe una vinculación total. El modo en que utiliza usted su fisiología, la manera de respirar, las posturas, las actitudes corporales, las expresiones faciales, la naturaleza y la cualidad de sus movimientos determinan efectivamente el estado en el que se encuentra. Este a su vez determina la variedad y la calidad de los comportamientos a su alcance. Estudiaremos la fisiología desde este punto de vista en el capítulo 9. En realidad nunca dejamos de modelar. ¿Cómo aprenden a hablar los niños? ¿Cómo aprende un atleta joven de otro más avanzado? He aquí un ejemplo sencillo de modelado tomado del mundo empresarial. En este mundo, muchos ganan dinero gracias a lo que yo llamo el lag o la diferencia de fase. Estamos en una cultura lo bastante homogénea como para que las cosas funcionen en un lugar del mundo, a menudo también funcionan en otro. Ha montado un negocio próspero vendiendo pastas de chocolate en un punto céntrico de Detroit. Muy probablemente, el mismo negocio podría ir bien en un punto céntrico de Dallas. Si un servicio de mensajeros consigue hacerse famoso en Chicago, vistiendo a sus empleados con un uniforme llamativo, es probable que consiga lo mismo en Los Ángeles o en Nueva York. Lo único que hacen muchos de quienes triunfan en los negocios consiste en descubrir algo que haya servido en algún lugar y repetirlo de otra manera antes de que haya pasado el periodo de gracia. No se necesita sino adoptar un sistema probado y duplicarlo, o lo que tal vez sería mejor, perfeccionarlo. Quienes actúan así tienen el éxito virtualmente garantizado. Los modeladores más grandes del mundo son los japoneses. ¿A qué se debe el estupendo milagro de la economía japonesa? ¿A la innovación más brillantes? A veces. Pero si pasamos revista a la historia industrial de las últimas 2 décadas, veremos que muy pocos de los nuevos productos o avances técnicos más destacados tuvieron su origen en Japón. Los japoneses se limitaron a tomar la idea y los productos iniciados en Estados Unidos, en una serie de casos que van desde los automóviles hasta los semiconductores, y tras un modelado meticuloso, retuvieron los mejores elementos y perfeccionaron los demás. Hay un hombre a quienes muchos consideran entre los más ricos del mundo, Adam Mohamed Khashoggi. ¿Cómo lo consiguió? Pues muy sencillo, tomando los modelos de los Rockefeller, a los Morgan y otros financieros de talla similar. Leyó cuanto pudo acerca de ellos, estudió sus creencias, sus modelos y estrategias. ¿Qué fue lo que le permitió a W. Mitchell no solo sobrevivir, sino salir triunfante a partir de una de las experiencias más aplastantes que puede sufrir un hombre? Cuando estaba en el hospital, sus amigos le leyeron ejemplos de individuos que habían vencido grandes obstáculos. Obtuvo un modelo de posibilidades, y ese modelo positivo fue más fuerte que sus experiencias negativas por las que atravesaba. La diferencia entre quienes triunfan y quienes fracasan no estriba en lo que tienen, sino en lo que han elegido ver,
y emprender a partir de sus experiencias en la vida. Mediante este mismo proceso de modelado, yo logré resultados inmediatos tanto para mí mismo como para los demás. Seguí buscando otros patrones de pensamiento y acción capaces de producir resultados sobresalientes en un breve periodo de tiempo, y la combinación de estos patrones les llamo técnicas de rendimiento óptimo. Son las estrategias que construyen el cuerpo de este libro, pero quiero dejar bien sentada una cosa. Mi meta, el resultado que quiero obtener de usted, no es solo que domine los patrones que escribo aquí. Lo que usted necesita es desarrollar sus patrones propios y sus estrategias personales. John Grinder me enseñó que no debía creer demasiado en nada, ya que siempre habrá ocasión para que las cosas no salgan como uno lo esperaba. La PNL es una herramienta poderosa, pero no solo eso, una herramienta que usted puede utilizar en desarrollar sus propios planteamientos, sus propias estrategias, sus propias intuiciones. No existe la estrategia que sirva para cualquier situación. Ciertamente el modelado no es nada nuevo. Todo gran inventor modela los descubrimientos de quienes le precedieron en el hallazgo de cosas nuevas. Todo niño modela el mundo que haya a su alrededor. La dificultad estriba en que la mayoría de nosotros modelamos un nivel totalmente aleatorio y desenfocado. Recogemos al azar detalles y rasgos de tal o cual persona y pasamos totalmente por alto algo que hubiera sido mucho más importante para nosotros. Modelamos alguna cosa de aquí, alguna otra de allá. Intentamos modelar a quien admiramos, pero solamente para descubrir finalmente que no sabemos en realidad cómo esa persona lo consigue. Del encuentro entre la preparación y la oportunidad resulta la especie que llamamos suerte. Considere esta obra como una guía sobre cómo modelar conscientemente y con más precisión. Para usted, es la oportunidad de hacer de manera consciente lo que viene haciendo siempre en la vida. Alrededor de todos nosotros abundan los recursos y estrategias fenomenales. Yo le invito a que comience a pensar como modelador, permaneciendo siempre atento a los patrones y a los tipos de acciones que producen un resultado sobresaliente. Si alguien ha sido capaz de hacer algo notable, usted debe preguntarse de inmediato, ¿cómo ha logrado este resultado? Y espero que continuará en usted la búsqueda de la excelencia y magia oculta en todo lo que ve, y averiguará cómo se produce y de qué forma podrá crear resultados de igual categoría siempre que quiera. El próximo tema en nuestra investigación será qué es lo que determina nuestras reacciones a las diferentes circunstancias de la vida. Vamos a seguir estudiando.